La luz en esta habitación es tan tenue que apenas puedo ver la punta de mi bolígrafo. Es una penumbra apropiada, lo confieso. La luz brillante siempre me ha ofendido, como si pudiera iluminar no solo las habitaciones, sino también los rincones más polvorientos de mi alma. El médico acaba de irse. Lo vi intercambiar una mirada con la enfermera, esa mirada silenciosa y seria que solo se intercambia ante alguien que no tiene vuelta atrás. No me asusta. Lo que me asusta no es mi cuerpo enfermo, sino aquí, dentro de mi cráneo, un tumor de recuerdos y arrepentimientos que ha estado creciendo durante décadas y ahora por fin exige su audiencia. Te escribo, hijo mío. Ahora estás al otro lado de la ciudad, probablemente cenando con tu esposa, riéndote de algo trivial, viviendo la vida recta y estable que tanto me enorgullecía brindarte. La ironía es tan amarga que puedo sentirla en la lengua, un sabor a metal y mentira. Toda tu existencia, cada logro, cada momento de felicidad que crees tuyo, se construyó sobre los cimientos podridos de una sola mentira monumental. Y yo, la artífice de este fraude, la madre que debería haber sido el refugio, la base sólida, soy la guardiana del secreto que de revelarse podría derrumbar tu mundo. Hay un reloj en la pared, un antiguo reloj de roble que perteneció a tu abuelo. Su tic-tac es el sonido más fuerte en este silencio opresivo. Tic-tac, tic-tac. Suena como una frase, una cuenta regresiva implacable hasta el momento en que mi voz se silencie y estas páginas sean todo lo que quede de mí. Cada tiz es un segundo que te robé. Cada táctica es un trozo de verdad que me tragué y que ahora me carcome por dentro. Te recuerdo de pequeño. Amabas ese reloj, te fascinaba el péndulo, oscilando de un lado a otro, eternamente, metronómicamente. Te abrazaba y te decía que el reloj marcaba el tiempo de nuestro amor, que siempre seguiría corriendo. Mentira. Todo era una meticulosa coreografía de falsedades. Te mecía, tarareaba canciones de cuna y tras mi sonrisa se escondía un abismo de terror. El terror de que un día descubrieras que la mujer que te llamaba mi niño era una desconocida. Una impostora que conocía cada centímetro de tu rostro, pero vivía oculta tras un velo de silencio. El aire huele a antiséptico y a algo más dulce, mórbido. Jazmín. Siempre he usado perfume de jazmín. Asocias este aroma conmigo, con la seguridad de mi abrazo. Es el aroma de tu infancia. Lo sé, lo planeé así. Un condicionamiento inconsciente, diría Freud. Un aroma para enmascarar el hedor de la decadencia interior. Para crear una memoria afectiva lo suficientemente fuerte como para acallar cualquier susurro de duda que pueda surgir en tu subconsciente. Y ahora, aquí, al final de todo, siento el peso aplastante de todas las palabras no dichas. Es un peso físico, como si mi pecho estuviera lleno de piedras. Cada respiración es un esfuerzo, no por el cáncer en mis pulmones, sino porque lo he cargado durante tanto tiempo. Este diario es mi confesión final, mi absolución imposible. No lo escribo para redimirme. Sé que no hay redención posible por lo que he hecho. Escribo porque mereces saberlo, porque la verdad, por horrible que sea, es un derecho de nacimiento, y te he negado ese derecho todos los días de tu vida. Si esta historia te conmueve, comenta a continuación desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. La noche afuera está tranquila. No pasan coches, solo el tic-tac del reloj y el rasgueo de mi pluma sobre el papel. Es una soledad inmensa y completa. Me siento como la última persona en la tierra, a punto de revelarle un secreto a un Dios que quizá no exista. Puede que me odies después de esto, probablemente lo harás. Tal vez todo lo que sentíamos el uno por el otro, todo el amor, todo el cariño, se desvanezca como el humo cuando estas palabras te lleguen. Ese es el riesgo que corro, el precio máximo por mi cobardía. Pero hay una parte de mí,
una pequeña y egoísta parte que espera que lo entiendas, que veas más allá de la mentira y veas a la niña asustada que era, la mujer acorralada en la que me he convertido, tomando las decisiones equivocadas por las razones correctas. O quizás por las razones más equivocadas de todas. Freud habló del ello, el ego y el superyo, la lucha interna entre lo que deseamos, lo que podemos tener y lo que la sociedad nos permite ser. Mi lucha fue sucia y perdí. Perdí ante mis deseos más oscuros, ante mis miedos más primarios. Y tú, hijo mío, fuiste la moneda de cambio. El reloj acaba de dar la una. Una campanada solitaria y ronca resuena en la habitación vacía. Mi tiempo casi se acaba. Y el tuyo, como ya sabes, también. El aroma del jazmín lo impregna todo, incluso ahora. Es un fantasma olfativo que me persigue, un ancla a recuerdos que tanto he intentado olvidar y conservar, en una dolorosa paradoja que solo una madre, o lo que sea, puede comprender. Hay una botella casi vacía en la mesita de noche. A veces, cuando el dolor me lo permite, la abro e inhalo profundamente. No es por placer, es por castigo. Es para recordarme el precio de cada fragancia, de cada momento de falsa paz. Me lleva de vuelta a tu habitación, no al apartamento limpio y adulto donde vives ahora, sino a tu cuarto de bebé, con sus paredes azules y un móvil de estrellas que gira lentamente sobre tu cuna. Esa habitación era el epicentro de mi universo y mi culpa. La decoré con un cuidado enfermizo, cada detalle una capa extra de protección, como si pudiera, mediante la perfección de esa maternidad performativa, borrar la mancha original de tu comienzo. Era un santuario, sí, un santuario para lo no dicho, un museo de una verdad alternativa que creé para los dos. Amabas ese móvil, tu carita seria, tus ojos abiertos, seguían el lento movimiento de las estrellas de plástico. Me sentaba allí durante horas, observándote mientras lo mirabas. En esos momentos, la mentira parecía casi real, casi hermosa. Susurraba: «Eres mío, todo mío, y te protegeré de todo». ¿Pero de quién te estaba protegiendo, hijo mío? ¿Del mundo o de mí mismo? De la verdad que, como un monstruo debajo de la cama, siempre estaba ahí, acechando, esperando para agarrarte el tobillo. Hay un objeto en particular en esta habitación de enfermo que es una réplica fantasmal de aquella época, un pequeño reloj de noche con manecillas doradas y números romanos. No funciona. Está parado exactamente a las 3:17 a.m. Lleva años así. Nunca he tenido el valor de arreglarlo ni de quitarlo. Porque marca la hora exacta en que nació la mentira, la hora en que todo cambió, la hora en que tomé la decisión que marcaría cada segundo de nuestras vidas. En esa habitación azul también había un reloj idéntico. Funcionaba a la perfección. Marcaba las horas de comer, cambiar a tu bebé y dormir. Era el metrónomo de nuestra nueva vida, hasta que un día lo miré y me di cuenta de que eran las 3:17 a.m. Estabas llorando. No era hambre, era un llanto diferente, un llanto de angustia que parecía surgir de lo más profundo, como si la verdad misma, intuitiva y primordial, intentara gritarte a través de ti. Y en lugar de escuchar, te mecí con más fuerza, te cubrí la carita con la manta estampada de elefante, amortigué el sonido. Y a la mañana siguiente, el reloj simplemente se paró. Como si el universo, en un acto de complicidad morbosa, hubiera decidido que este era el punto cero, el momento en que el tiempo, para nosotros, se congeló en una realidad fabricada. El aroma a jazmín en esa habitación era aún más intenso. Lo rocié en el aire, en las cortinas, en tus mantas. Era una cortina de humo olfativa. Quería que asociaras ese aroma con el consuelo, con el pecho materno, con el amor. Te condicioné.
creé un vínculo con olor a flores para ocultar el olor a podrido que había elegido. Freud lo entendería perfectamente. Hablaba de estas asociaciones, de cómo el inconsciente se moldea con los estímulos sensoriales. Estaba creando tu prisión inconsciente con aromas agradables. Y la habitación vacía. Después de que crecieras y te fueras de casa, yo entraba y me quedaba en medio, respirando el polvo y el fantasma del jazmín. La cama vacía era un altar para mi pecado. Las paredes, testigos silenciosos. Me sentaba en el suelo y apoyaba la cabeza contra el borde de la cuna que aún yacía allí como la tumba de un niño que nunca existió, como tú crees. Ahí lloraba, en silencio, para que nadie me oyera, para que el mundo siguiera creyendo la farsa. Yo era el conservador de un museo de mentiras, y esa habitación era mi galería principal. Ahora, en esta otra habitación, la del fondo, el olor es el mismo. El reloj parado marca la misma hora. La cama está vacía, pero pronto me acostaré en ella, ya no para llorar, sino para morir, y el fantasma del jazmín me seguirá a donde vaya, mi eterno y dulce verdugo. Y luego está el espejo, o mejor dicho, lo que queda de él. Dentro del cajón de la mesita de noche, envuelto en un trozo de terciopelo negro, yace un fragmento. Un trozo de espejo con un borde afilado e irregular, tan grande que podría reflejar un ojo o medio labio. La mitad de un beso nunca dado o una verdad nunca dicha del todo. Lo saco unas cuantas veces, con dedos que tiemblan no de debilidad, sino de una reverencia perversa. Ya no refleja mi imagen completa, solo fragmentos. Fragmentos, como mi recuerdo, como mi moral, como la historia que te conté sobre tu padre. Tu padre. Las palabras me pesan en la lengua como piedras. Te llamo tu padre, porque es el término que conoces, el que usas. Es otra mentira, quizás la más cruel de todas, porque el hombre que crees que es tu padre era un extraño, un fantasma bien intencionado que pinté en las paredes de tu infancia con colores heroicos. Te dije que era un buen hombre, un hombre fuerte, que murió en un accidente de coche antes de que nacieras, salvando a otra persona. Una historia tan noble, tan pura, tan fácil de amar y de llorar. La verdad es una criatura mucho más oscura y compleja. No tiene cabida en la historia de un héroe. La verdad salió a la luz en una noche tormentosa, no muy distinta a esta. El hombre real, aquel cuya sangre quizá corre por sus venas, o quizá no, esa es la pregunta que me consume. No murió en un accidente, simplemente se fue, o yo lo despedí. Los detalles se perdieron en la neblina de ira y miedo. Recuerdo la discusión. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, intentando ahogar nuestros gritos. Recuerdo su rostro, no de odio, sino de una profunda y serena decepción que me hirió más que cualquier grito. Y recuerdo el espejo, el gran espejo de nuestra habitación, donde me miraba cada mañana y buscaba a la mujer valiente que pretendía ser. Esa noche me mostró a otra, una mujer poseída, asustada, con el rostro distorsionado por una emoción que ni siquiera comprendía del todo. No fue él quien rompió el espejo, fui yo. Tiré su cenicero de cristal. El fragmento voló, cortándome el brazo, cortando el aire entre nosotros. Y cuando se hizo el silencio denso y absoluto, solo el sonido de la lluvia y nuestra respiración agitada resonaron en aquella habitación llena de fragmentos. Se fue esa noche, y yo, arrodillada en el suelo, recogí uno de los fragmentos. El que me había cortado la piel era mío, prueba de mi falta de control, de mi capacidad de destrucción. Lo conservé. Se convirtió en mi objeto de tortura privado. Cada vez que te miraba, mi bebé perfecto e inocente, y sentía que el amor me inundaba, iba al cajón y tocaba el filo de ese fragmento,
para recordarme, para castigarme, para asegurarme de que la mujer de esa noche no fuera absorbida por completo por la maternidad que te estaba dando. Freud habló de la proyección, de cómo atribuimos a los demás los aspectos de nosotros mismos que nos atemorizan. Proyecté toda la violencia, toda la oscuridad de esa noche sobre la figura de tu padre. Lo transformé en el portador de nuestra caída, el responsable de la ruptura. Lo exilié de nuestra historia para protegerme, para protegerte de saber que la persona capaz de esa furia ciega, de esa ruptura fundamental, era yo, la madre, la protectora. El fragmento de espejo ya no refleja nada con claridad. Está borroso por el tiempo y el roce constante de mis dedos, como mi recuerdo de su rostro. Intento recordarlo y no puedo. Solo veo la decepción en sus ojos. Veo mi propia imagen, fracturada y enojada, reflejada en ese espejo esa noche. ¿Lo sabía? Sospechaba que no era suya. Esa es la duda que me ha carcomido durante años, y que llevo en este fragmento de cristal. Ahora, en este lecho de muerte, miro el fragmento y solo veo un ojo, el mío. Viejo, cansado, lleno de remordimiento. Ya no hay ira en él, solo un cansancio infinito. El espejo roto fue la primera metáfora. Nuestra realidad, rota en pedazos que nunca encajarían bien. Y yo, tontamente, recompuse uno de ellos y pensé que podía controlar el reflejo. Lo único que logré fue cortarme, repetidamente, a lo largo de nuestras vidas. Hay una caja de música en el estante de la esquina. Es de madera oscura, con incrustaciones de nácar desteñidas. ¿La recuerdas? Era tu favorita. Todas las noches le daba cuerda, y la melodía, tu ralu, esa canción de cuna irlandesa, llenaba tu habitación. Te quedabas en silencio casi al instante, cerrando los ojos pesados al sonido de esa melodía simple y repetitiva. Era nuestro ritual, mi hechizo de paz. Lo que no sabías, lo que nunca podrías saber, era que no era una canción de cuna, era una canción de culpa, la banda sonora de mi engaño. Lo compré en un mercado de antigüedades, embarazada de ti, pero ya sabía que la historia que contaría sería una farsa. La melodía sonaba tan triste, tan cargada de nostalgia por un hogar que quizá nunca hubiera existido. Era perfecta. Mientras te mecía, tarareando suavemente al ritmo de la música, las palabras en mi cabeza eran diferentes. No eran turralurralurral, eran perdóname, perdóname, perdóname. El acto más tierno de la maternidad fue, para mí, una sesión de tortura autoinfligida. Cada nota era un pequeño recuerdo. La melodía fue el escenario de la película de mi traición. Mientras sonaba, mi mente vagó hacia el otro hombre, no el hombre del espejo roto, no el padre que había inventado para ti. El otro aquel cuyo rostro apenas me permito recordar ahora. Aquel cuya existencia es el secreto de todo. La caja de música sonó y vi sus ojos. Vi nuestras conversaciones prohibidas, las caricias furtivas, la promesa imprudente de un futuro que ambos sabíamos imposible. Fue a él a quien canté, en mi mente. Fue a ese pecado original, a ese deseo prohibido que me consumía y me definía, a quien la música realmente sonó. Freud habló del inconsciente, de la mente como un iceberg. La parte visible, la suave melodía, era el amor de una madre, el cuidado, la tranquilidad que te brindaba. La parte sumergida, monstruosa e invisible era el deseo reprimido, la culpa, el adulterio, las mentiras. La caja de música era el punto de conexión. Permitía que ambas capas coexistieran. Podía ser la madre devota en la superficie mientras, en las profundidades, me ahogaba en los recuerdos de un placer que me costó el alma. Hay una técnica musical llamada contrapunto.
Dos melodías diferentes, tocadas simultáneamente, se entrelazan, creando una armonía compleja. Nuestra vida fue un contrapunto, hijo mío. La alegre e inocente melodía de tu infancia y la oscura y culpable melodía de mi historia secreta. La caja de música fue el instrumento que las unió. Yo las escuché a ambas. Tú solo escuchaste una. La noche en que se rompió el espejo, la caja de música sonaba en otra habitación. El hombre del espejo, ese al que llamas tu padre, me miró con la decepción reflejada en el rostro y dijo, por encima del sonido de la melodía, incluso esto es mentira, incluso esta música. Él lo sabía. Sabía que yo había asociado ese objeto, esa canción, con otro hombre, con otra vida. En ese momento, supe que todo estaba perdido. La función se había derrumbado. Después de que se fue, recogí la caja de música y la tiré al suelo. No se rompió. La madera es resistente, simplemente dejó de sonar. Me senté en el suelo de la sala, a oscuras, escuchando el eco de esa última nota rota. Pasé toda la noche así. Al amanecer, con un dolor de cabeza y el corazón desbocados, recogí la caja, le di cuerda y sonó, perfecta como siempre, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando lo comprendí. La mentira era resistente, sobreviviría a todo. Solo tenía que darle cuerda, y eso hice. Todos los días, durante años, te inventé la mentira, toqué la música y te canté para que te durmieras, mientras mi subconsciente gritaba la verdad en voz baja. Transformé un instrumento de belleza en el símbolo supremo de mi hipocresía. Ahora, la caja de música está ahí, en el estante, silenciosa. No le he dado cuerda en años. Me da miedo el sonido que hará. Me da miedo que, si suena, toda la culpa, todo el deseo reprimido, toda la verdad que he enterrado en lo profundo de esa melodía, regrese y me consuma antes que el cáncer. Es mi caja de Pandora musical, y no me atrevo a abrirla. Dormir nunca fue mi aliado. Era el campo de batalla donde mi mente consciente bajaba la guardia y el inconsciente, ese pozo sin fondo de deseos y terrores, tomaba el control. Freud veía los sueños como el camino real hacia el inconsciente. Para mí, eran un camino de tierra, lleno de baches y oscuro, que siempre, invariablemente, conducía al mismo lugar, el pasillo. Siempre era el mismo sueño. Un sueño tan vívido, tan recurrente, que a veces me despertaba y tenía que tocar los muebles del dormitorio para asegurarme de que había vuelto a la realidad. Estoy en el pasillo de nuestra antigua casa, la casa donde creciste. Es largo, parece extenderse eternamente ante mí. Las puertas laterales, la del dormitorio, la del baño, la que da a la sala, están todas cerradas, sin llave, cerradas. El pomo no gira, por mucha fuerza que use. Es como si estuvieran selladas, y te oigo llorar. El llanto de tu bebé, agudo, desesperado, lleno de pánico primario, viene de todas partes a la vez, resonando en las paredes vacías, imposible de ubicar. Y empiezo a correr. Corro descalza por el pasillo oscuro, golpeando puertas, gritando tu nombre. «Estoy aquí. Mamá está aquí». Pero mi voz es apagada, un susurro ronco que se pierde en el eco de tu llanto. Cuanto más corro, más largo se hace el pasillo. Cuanto más grito, más débil se vuelve mi voz. Y tu llanto no cesa, se hace más fuerte, más angustiado, más acusador. Me despertaba jadeando, con el corazón latiéndome con fuerza, el cuerpo empapado en sudor frío. Y mi primer instinto fue ir a tu habitación, poner mi mano sobre tu pecho para sentir la suave respiración, para asegurarme de que estabas viva y a salvo. La culpa era tan abrumadora que apenas podía respirar. El sueño no era sobre el miedo a perderte, era sobre el miedo a que tú, ya lo perdí por mi culpa,
que mi secreto, mi mentira fundamental, había creado un abismo entre nosotros que ni siquiera el más puro amor maternal pudo salvar. Desde una perspectiva freudiana, el sueño es el cumplimiento encubierto de un deseo reprimido. ¿Qué deseaba entonces mi inconsciente? ¿Que nunca te hubiera tenido? No, nunca. Quizás deseaba que la verdad saliera a la luz, que se abrieran puertas, que encontrara la fuente de las lágrimas, la fuente de tu dolor, que era en última instancia enfrentarme al monstruo. El sueño era lo opuesto a una pesadilla, era un castigo, una repetición compulsiva de mi propia incapacidad de ser sincera, de protegerte de lo único que realmente podía hacerte daño, mi propia historia. La casa del sueño era nuestro hogar, pero vacía, sin muebles, sin fotografías, sin la capa de normalidad que con tanto cuidado había aplicado. Era la base de nuestra vida, la estructura cruda bajo la pintura. Y yo, corriendo desnuda por ella, era mi esencia más cruda y auténtica. Una mujer asustada, atormentada por el sonido de las consecuencias de sus actos. El pasillo es un símbolo fálico, diría un psicoanalista. Una representación del hombre, del deseo sexual, del padre. Quizás corría hacia la verdad de su nacimiento, hacia el hombre real cuya identidad había borrado, o huía de él. El llanto era su esencia, su alma inocente, clamando por una verdad que me negaba a darle. En los últimos años, los sueños cesaron, desaparecieron casi al mismo tiempo que el cáncer debió de empezar a crecer silenciosamente dentro de mí, como si mi cuerpo finalmente hubiera internalizado tanto el conflicto que ya no necesitara manifestarse en sueños. Ahora tenía un huésped físico. Un tumor es un sueño reprimido que ha decidido materializarse, tomar forma, volverse innegable. La metástasis es la verdad que finalmente escapa al control, extendiéndose por todas partes sin que la represión la contenga. Ahora, despierto en esta habitación de hospital, miro el oscuro pasillo exterior. Es idéntico al del sueño, silencioso, interminable, lleno de puertas cerradas, y siento una extraña calma. Sé que no correré más. El llanto ha cesado. O por fin me he vuelto sordo. La pesadilla ha terminado porque la realidad finalmente la ha superado en horror. No hay necesidad de soñar con la prisión, cuando en realidad estás preso en tu propio cuerpo moribundo. El pasillo ahora es real, y estoy al final de él. Solo hubo una vez que casi me derrumbé. Un momento de debilidad tan profunda que la verdad estaba en la punta de la lengua, un sabor amargo y metálico listo para ser escupido. Fue durante un apagón. Una tormenta de verano había cortado el tendido eléctrico y la casa quedó sumida en una oscuridad densa, calurosa y opresiva. El único destello provenía de relámpagos lejanos que iluminaban el mundo con destellos fantasmales de un blanco puro, seguidos de una negrura aún más absoluta. Debías de tener unos 7 años. Estabas asustada. Encendí velas, unas blancas y altas, y las puse en la mesa del salón. La llama titiló, proyectando sombras danzantes en las paredes, haciendo que lo familiar pareciera extraño y amenazante. Te acurrucaste en el sofá, con la manta hasta la barbilla, tus ojos abiertos reflejando el pequeño fuego. Era una escena tan primitiva, solos los dos, contra la oscuridad del mundo, iluminados por la frágil e inestable llama de una vela. Y te miré. La luz parpadeante suavizó tus rasgos, haciéndote parecer a la vez un niño y un extraño. Un ser pequeño que dependía completamente de mí para su seguridad, para su verdad. Y el peso de la mentira, en esa oscuridad, se volvió insoportable. La representación se desmoronó. No había público, ni luces, ni guión. Solo estaban la madre, el hijo, y el monstruoso secreto que se interponía entre nosotros como una tercera persona en la habitación. Abrí la boca. Sentí que las palabras se formaban.
Hijo, hay algo que necesito contarte, sobre tu padre, sobre mí. Estaban allí, tangibles, pesados. La confesión se avecinaba, inundaría aquella habitación oscura y lavaría la mugre de años de engaño. La llama de la vela parecía crecer, como alimentada por mi inminente verdad. Era mi oportunidad de absolución, de purificación por el fuego. Pero entonces un relámpago más brillante iluminó la habitación, seguido de un trueno que pareció sacudir la casa hasta los cimientos. Saltaste con un pequeño grito de miedo escapando de tus labios y corriste a mi regazo, hundiendo tu carita en mi pecho. «¿No te vas, mami?», susurraste, con una voz tan débil y aterrorizada. Y esa simple petición, «no te vayas», fue el grillete que me ató a la mentira. No solo me pedía que me quedara en la habitación, me pedía que, madre suya, para quedarse, la madre que conoció, la madre estable y segura que nunca rompió un espejo ni traicionó la confianza. Si se lo dijera a esa madre se iría para siempre, reemplazada por una extraña, una mentirosa, una mujer rota. Me iría, y el terror en sus ojos esa noche no era por la tormenta, era por la posibilidad de perderme. Cerré la boca, me tragué las palabras. Cayeron como fragmentos de cristal, desgarrándome, y se alojaron en mi pecho, donde permanecen hasta hoy. Te abracé, te acaricié el pelo. «Claro que no, mi amor. Mami nunca se va», murmuré. Y fue la mentira más cruel de todas, porque incluso entonces sabía que un día, ya fuera por la muerte o por la verdad, lo haría. La vela seguía ardiendo, pero para mí se había transformado. Ya no era símbolo de la verdad, sino de mi cobardía. La luz ya no iluminaba un camino a la redención, sino el muro de mi propia prisión. Había tenido mi oportunidad, ofrecida por la propia oscuridad, y la había rechazado. Prefería la sombra de la mentira a la cruda luz de la verdad. Freud diría que la represión es un poderoso mecanismo de defensa. Esa noche no me reprimí. Elegí activa y conscientemente, enterré la verdad viviente para preservar su inocencia, o quizás para preservar mi propio papel como heroína de su historia. La vela no presenció mi casi confesión, sino mi rendición definitiva al personaje que había creado. A partir de ese momento, ya no mentía para protegerlo. Mentía por pura incapacidad de ser otra cosa. La llama de esa vela nunca se apagó del todo para mí. Sigue ardiendo aquí, en la oscuridad de esta habitación, parpadeando con cada respiración entrecortada. Es la luz que casi lo iluminó todo, y ahora solo ilumina mi fracaso. Hay otro personaje en esta historia, un espectro que nunca apareció en escena, pero que cargó con el peso de toda la obra, mi terapeuta, el doctor Almeida. Durante 12 años, 2 veces por semana, me senté en un sillón de cuero desgastado en su consultorio y le inyecté el veneno que no podía darle a nadie, y menos a ti. No era un anciano, pero parecía curtido por su profesión. Sus ojos cansados parecían leer a través de mis palabras, directo a la herida supurante de mi subconsciente. Su oficina olía a libros viejos y un sutil aroma a sándalo. Era un templo de confesiones con siglos de antigüedad. Y lo convertí en mi sacerdote, mi juez y mi cómplice. Freud lo llamaría transferencia. Transferí al doctor Almeida todos los sentimientos ambivalentes, todos los deseos prohibidos y toda la rabia que no podía dirigir a su verdadero objetivo. Se convirtió en el padre simbólico de mi confesión, el recipiente perfecto e impasible para mi culpa. Se lo conté todo, cosas que ni siquiera me atrevo a escribir en este diario, detalles del adulterio, el terror de que un día lo descubrieras, el odio que sentía por el hombre del espejo roto por no ser quien yo necesitaba que fuera, el deseo enfermizo y abrumador que aún sentía por él, otro, años después de que desapareció de mi vida.
Hablaba durante 50 minutos seguidos, un río de lodo y remordimiento, y él se quedaba allí, inmóvil, tomando notas de vez en cuando en un bloc, con el rostro como una máscara de profesionalismo neutral. A veces, al final de la sesión, hacía una pregunta simple como ¿y qué crees que significa este sueño? O ¿cómo crees que se sentiría tu hijo si lo supiera? Estas eran preguntas que me devolvían al abismo, que me obligaban a contemplar la monstruosidad en la que me había convertido. No le pagaría por terapia, pagaría por silencio, por el privilegio de tener un ataúd insonorizado donde pudiera gritar, sabiendo que nadie me oiría jamás. Él era el guardián de mi secreto, el sepulturero de mi verdad. Y perversamente creía que al confesarme con él, de alguna manera me redimía. Como si verbalizar el pecado, incluso en un espacio confidencial, le restara peso, pero no disminuyó. Solo creó otra capa de duplicidad. Salía de la consulta del doctor Almeida, supuestamente aliviada, y lo recogía de la escuela. Y su sonrisa al verme, su absoluta confianza, fue un puñetazo en el estómago, porque acababa de confesarle a un desconocido que los cimientos de su mundo estaban podridos, y ahora volvía a ser la madre devota. La terapia no me curó, solo me hizo mejor mentirosa, más consciente de mis propios defectos y por lo tanto más hábil para ocultarlos. Hay un símbolo en su oficina, una estatua de bronce de una figura andrógina con las manos cubriéndose el rostro. Nunca supe qué significaba, pero lo asocié con mi propia vergüenza. Me vi reflejado en esa figura, avergonzado de mi verdad, pero también de mi mentira. Paralizado en ese gesto de ocultar mi rostro, incapaz de revelarme u ocultarme por completo. La última vez que lo vi, hace como un año, ya sabía que estaba enferma. Le dije que no volvería. No protestó, solo asintió, con esa silenciosa comprensión que tantas veces me había enfadado y tranquilizado. ¿Crees que puedes con esto sola ahora?, preguntó. Su última pregunta. Lo he llevado yo mismo desde el principio, doctor, respondí. Solo estaba practicando el peso con otra persona. No sonrió, simplemente cerró la carpeta. La represión, dijo, casi para sí mismo, es una forma de olvido, pero lo que elegimos olvidar define en quiénes nos convertimos. Salí de la oficina ese día sintiéndome como si no me hubiera librado de nada. Acababa de añadir un capítulo más a mi actuación, el del paciente curado. Pero algunos cánceres no son curables, simplemente entran en remisión, esperando el momento oportuno para volver con más fuerza. Esa era mi verdad, y ahora es terminal. El silencio en esta habitación ya no es solo la ausencia de sonido. Es una presencia física, densa y pesada, como una manta sofocante. El tic-tac del reloj de pared se ha ralentizado, no porque se esté deteniendo, sino porque mi propia percepción del tiempo se está disolviendo. Los límites entre el pasado y el presente, entre la verdad y la mentira, entre lo dicho y lo gritado en silencio, se difuminan. Ha llegado la hora. El último aliento no es solo de mi cuerpo, sino de la narrativa. Es hora de desatar el nudo que ata toda esta historia. El nudo que yo mismo até. El secreto no es lo que piensas. No se trata de una paternidad biológica cuestionable, aunque eso es parte del rompecabezas. No se trata solo de adulterio, traición o mentiras. Es más profundo, es más freudiano. Se trata de deseo, el deseo que no se atreve a pronunciar su propio nombre, pero que susurró en mi oído y dio forma a cada una de mis decisiones equivocadas. El hombre del espejo roto, al que llamas tu padre, era estéril. Un accidente en su adolescencia lo dejó sin hijos. Era un secreto que cargaba con un orgullo herido y amargo. Cuando nos casamos, me dijo que no quería tener hijos. Yo, joven y enamorada, acepté. Pero el deseo de ser madre
de tener una parte de mí viviendo en el mundo, era un instinto primario, un deseo. Eso se convirtió en una obsesión. Él no me entendía. Decía que mi deseo era una debilidad, una concesión a las expectativas sociales. Nuestras discusiones giraban en torno a eso, sobre el vacío que sentía y que él se negaba a llenar. Y luego conocí el otro fue en un curso de literatura. Era todo lo que su padre no era: impulsivo, apasionado, vivaz. Y él me quería de una manera cruda y sin filtros, que me hizo sentir vista por primera vez. La aventura fue intensa y breve, y cuando me quedé embarazada no fue un accidente. Fue una decisión consciente, aunque desesperadamente egoísta. Lo sabía. OMS lo usé para conseguir lo que mi esposo no pudo o no quiso darme. Tú. Cuando le dije a tu padre que estaba embarazada, su expresión no era de ira. Era de un dolor profundo y delator. Sabía que era imposible. La discusión que destrozó el espejo no fue por celos. Fue por mi traición, sí, pero sobre todo por haber violado el pacto más fundamental entre nosotros. El pacto de no deseo. Había cedido a mi ello, a mis impulsos más bajos, y había destruido el mundo controlado y estéril que él había construido para nosotros. La decepción en sus ojos se debía a que había elegido el deseo sobre la razón, el instinto sobre el pacto. Y el otro, cuando le conté del embarazo, desapareció. Simplemente se evaporó. No era un héroe. Era solo un hombre que no quería la carga de un hijo, de una familia. El objeto de mi deseo era, en el fondo, tan incapaz de darme lo que realmente quería como mi esposo. Fuiste concebido no en el amor, sino en la tóxica intersección de dos deseos opuestos. Mi intenso deseo de ser madre y el intenso deseo de no ser padre. La melodía de la caja de música era la música que a veces silbaba después de hacer el amor. El aroma a jazmín era el perfume que usaba en nuestras citas. El reloj se paró a las 3:17, la hora aproximada en que fuiste concebido, en un motel barato, mientras yo le mentía a mi esposo. Cada símbolo, cada fragmento, remite a la misma fuente. Mi egoísta y abrumador deseo de poseerte. No te traje al mundo para amarte, te traje para... un deseo tan fuerte que estaba dispuesto a destruir vidas, mentir y vivir décadas de engaño para satisfacerlo. No fuiste un accidente, fuiste una conquista, mi conquista más oscura y preciada. Y el giro final, la verdad freudiana que lo une todo, el hombre del espejo roto, el marido estéril, lo sabía, siempre lo supo, y se quedó, porque en el fondo él también te deseaba. Quería un hijo que nunca podría tener, y mi traición se lo dio. Se convirtió en tu padre no por sangre, sino por elección, por un deseo aún más complejo y contradictorio que el mío. Él eligió aceptar la mentira para poder experimentar el amor que de otro modo le sería negado. Los dos, unidos por nuestro deseo compartido por ti, creamos esta jaula dorada de mentiras. Somos cómplices. Ahora lo sabes. Fuiste objeto del deseo insatisfecho de un hombre, producto de la lujuria irresponsable de otro y la realización del deseo más profundo y oscuro de tu madre. Freud tenía razón. Todo se reduce al deseo. Y tu mundo se construyó sobre los cimientos de los deseos tácitos de 3 adultos imperfectos. Y así, hijo mío, aquí está la herencia que te dejo. No propiedades, ni joyas, sino la verdad. Cruda, fea e irrevocable. Todo lo que eres, todo lo que crees ser, está manchado por el origen de mi deseo enfermizo. Cada recuerdo que tienes de mí, cada aroma a jazmín, cada nota de esa maldita caja de música, es un monumento a mi fraude. El giro emocional no solo reside en esta revelación, está en lo que ella hace con su amor por mí. Ahora tienes que decidir.
¿El amor que has sentido toda tu vida fue real o fue solo una ilusión, una proyección basada en una persona que inventé? ¿Se puede amar una mentira? ¿Se puede honrar una fantasía? Te robé eso, te robé tu propia realidad, te robé la capacidad de saber si lo que sientes es verdad. Y la provocación final es esta: eres mejor que yo. ¿Qué harías con un deseo tan abrumador que desafía toda moralidad? ¿Te resistirías? ¿O como yo, cederías a tus impulsos más oscuros en nombre de algo que deseas más que nada? Mira dentro de ti. La semilla de mi pecado no está solo en tu sangre, está en tu propia capacidad de desear. Ten cuidado con lo que deseas, hijo mío. Podrías terminar siendo como la madre que ahora debes odiar. El reloj se ha detenido, el jazmín se ha marchitado, la música ha terminado. Solo el eco de la verdad permanece en esta habitación vacía. Y tú,